aparece otro, perdí el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Abba Padre. La locura de la predicación, papá. Con tu sabiduría. Yo canto sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida que Dios predestinó. Para el mundo una locura, para mí revelación, para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, concuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero creerle a Dios. Si estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Porque solo en ti hay sabiduría, papá. Yo canto sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida que Dios predestinó. Para el mundo una locura, para mí revelación, para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, concuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero creerle a Dios. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Cuando miro hacia atrás, veo tu plan perfecto cumplido en mí.
Me llamaste desde antes, me predestinaste para buenas obras. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer, estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Abba, Padre. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Doctrina eterna, doctrina de salvación. El mundo espiritual cambió. El mundo espiritual se manifestó. Fue JH en su velo José Luis, el único Dios eterno que trajo salvación. JH dio su vida entera para que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo José Luis. Dios mismo en la tierra su rostro pudimos ver. Endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Que su iglesia, su amada,
reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo José Luis. Dios mismo en la tierra su rostro pudimos ver, endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Bendecidos dioses, ¿cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Reinando, prósperos, sanos, viviendo en reposo, tranquilos, disfrutando la herencia. Sí, porque la herencia es todo. La herencia comienza con el evangelio de la transformación, pero vamos creciendo en esa herencia, en esa gloria a la que papi nos ha llamado y estamos disfrutando. Un saludo a la preciosa amada del Dios vivo en todas las naciones que se unen con nosotros en esta gloria. Abba Padre. Bien, hoy tenemos unos temas preciosos. El tema que papi va a tocar hoy es un tema que es para aquel tiempo, pero nosotros con el entendimiento que tenemos ahora, sabemos que también esto está ocurriendo hoy, solo que en otra dispensación, ¿verdad? El tema que va a dar papi es el poder engañoso de parte de Dios. Entonces allá en aquella gloria eran los rudimentos, ¿verdad? Pero ahora son otros los rudimentos y hoy precisamente prepárese para la presentación porque vamos a ver también un rudimento. El fin de la carne. Así es que, pero tenemos glorias hoy, porque el clip también está maravilloso, precioso. Así que vamos a avanzar porque lo que queremos es oír, lo que queremos es tener el conocimiento, crecer en eso. Eso es lo que nos interesa. Así que vamos a avanzar, por favor. Porque es una sabiduría que está programada para sanarte y darte vida, porque este es el ejercicio que tú haces para cuando venga la transformación. Es un ejercicio que tú estás haciendo para la transformación. Porque en la transformación de tu mente se va a extraer el poder que va a transformar tu cuerpo. Es de tu mente. O sea que no es que Dios quiso a este sí, ay mira, aquel se quedó y este no. No, es que tú tienes aquí lo que va a sacar esa nueva creación. Qué lindo, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que hasta que no venga ¿qué? La transformación. El pueblo, el pueblo de la fe o la familia de la fe, ¿era un pueblo de qué? De cojos. La familia de la fe, por eso nosotros ya no somos la familia de la fe. ¿Por qué? Porque fuimos transformados. Nosotros somos la familia del Dios vivo. Entonces, ve ahí, pero si no ocurrió transformación, porque otros lo siguen esperando. Si no ocurrió transformación, no ha ocurrido nada. Está en el pueblo de la familia de cojos.
tratando de cuidar la cojera. Ay, Padre. Bien, vamos entonces a avanzar porque como les digo, hoy es precioso lo que hay. Vamos a pasar a nuestra siembra, segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, verso 1 y 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 y 2. Si necesita un sobrecito, ahí las bendecidas se lo pueden proporcionar. Prepárese porque estamos pronto a llegar que un canasto no va a alcanzar. Vamos a traer, no es que todo eso es nuestro, eso es nuestro. En un pacto inferior decía, las riquezas del impío son nuestras, así es que eso llega. Estamos ahí, vamos a comenzar a leer, por favor. Tenemos segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Sigamos. Que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaba la iglesia de Macedonia? En grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjese, Pablo nos hace ver aquí cómo las iglesias de Macedonia en un pacto inferior, porque era un pacto inferior. ¿Se recuerda usted cómo era el pacto al principio? 100 por 1, mucho más abundantemente, sin límites, ¿ya? Entonces, Pablo nos hace ver que en un pacto inferior, ¿por qué era inferior el pacto en el que ellos estaban? Bueno, porque era el evangelio de la esperanza, era el evangelio de la promesa, pero no había llegado la herencia. Y sin embargo, ellos dan testimonio de su siembra. ¿Cómo caminaban ellos conforme a su siembra? Bueno, dice ahí que tenían tribulación. Dice ahí que estaban humanamente, estaban con escasez, ¿sí? Sin embargo, ¿qué tenían? Un gozo grande. O sea, fíjese, ¿y qué les daba a ellos el gozo? El dinero no se los daba. ¿Qué era lo que les daba el gozo? El evangelio. Y, por lo tanto, sembraban por el gozo que tenían. ¿Ya? Entonces, imagínese ahora, solo piense ahora en este pacto, donde usted ya recibió la herencia, donde usted es un Dios, donde usted es un escogido, donde usted ha heredado todas las cosas. ¿Cómo debe sembrar una iglesia así? Ahí sí que sin límites. Así que pongámonos de pie y vamos a sembrar con gozo, igual que los bendecidos, solo que no vamos a cosechar lo mismo, vamos a cosechar mucho más. Padre, gracias papito lindo, porque estamos ahora en la plena herencia. Vivimos completos, no nos hace falta absolutamente nada, en todo somos prosperados y abundados. Sembramos con gozo, el gozo es el mismo, porque tú eres el mismo que da el evangelio, y el evangelio produce en nosotros vida abundante. Abba Padre, siembre y reciba sin límites. Abba Padre, qué gozo, bendecidos, cantarle con amor a nuestro Dios vivo. Abba Padre. Estoy viviendo la gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo apto para toda buena obra. Por eso tengo
Abba Padre, qué gloria, bendecidos. Somos su nueva creación y sembramos con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Abba Padre, estoy viviendo una gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo apto para toda buena obra. Por eso tengo gozo, anhelo sembrar en todo tiempo, lo hago con certeza, lo hago con convicción. Fui educado, fui formado, reconozco tierra fértil, la que produce abundante fruto, y a mí nada me falta. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. Abba Padre, qué gloria, bendecidos. Con todo nuestro amor para ti, Señor. Te amamos, papito. Abba Padre. Muy bien, entonces vamos a pasar a la presentación de nuestro Padre. Y les decía yo, el tema es el fin, diga el fin de la carne. Y para ver esto, vamos a ver dónde empezó el proyecto Jesucristo, porque es de la misma manera. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar viendo el fin del pecado para llegar al fin de la carne. Entonces vamos a comenzar en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 3 al 6 en este momento. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3 al 6. Comencemos leyendo, por favor. Dice, porque primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sigamos leyendo, verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Leamos el 6, por favor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, y otros ya duermen. Muy bien. Fíjese, a Pablo le tocó explicar el propósito de Jesús de Nazaret, porque eso ocurrió en la cruz, ¿verdad? Pero ¿quién lo explicó? No lo explicó nadie, porque nadie sabía lo que había ocurrido hasta que llegó Pablo. Entonces Pablo comienza a explicar que el propósito de Jesús de Nazaret era morir. ¿Por qué? Por los pecados de todos. No era que iba a morir por los pecados de uno, iba a morir por los pecados de todos. Ahora, no todos iban a creer. ¿Ya? Entonces, o sea, con su sacrificio Él quitó el pecado. Muy bien. Y para confirmar esto, Él tenía que resucitar. ¿Sí?
para confirmar que el pecado había sido quitado, él tenía que resucitar al tercer día. Y se le apareció a sus discípulos y se le apareció a 500 más. ¿Para qué? Para que fueran testigos de que él había resucitado y que el pecado, ¿qué? Había sido quitado. Muy bien, eso ocurrió. Él se presentó a todos, lo vieron y todo, y creyeron que el pecado había sido quitado. ¿Qué dice usted? No, si hasta la fecha ellos creen que hay pecado. Entonces yo lo que quiero es que mire el tiempo. Eso ocurrió en la cruz. Sin embargo, hasta la fecha, todavía hay personas que creen que hay pecado. Muy bien. Entonces, hace 2000 años fue quitado el pecado. Pablo lo explicó, pero no todos creyeron. ¿Verdad? Eso quiere decir que no todos creen, no todos tienen el entendimiento para creer lo que están explicando y para creer lo que ha ocurrido. Muy bien, entonces vamos a ver el verso 11, por favor. Verso 11. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Eso, Pablo lo que está diciendo que hay dos corrientes. ¿Sí? Está la corriente que él llevaba y está la corriente de los discípulos. Y unos creyeron la corriente que él tenía y otros creyeron ¿en qué? En la doctrina de los discípulos. Bueno, y Pablo les dice, bueno, así es. Ustedes van a creer lo que oyeron, en eso creyeron. Entonces, aquí hay un conflicto. Esto genera un conflicto doctrinal. ¿Por qué? Porque hay dos enseñanzas. Usted sabe lo que dijo papi, que una sola fe, un solo bautismo, un solo evangelio. Había que estar en la unidad, pero ahí no había unidad. ¿Por qué? Porque eran dos enseñanzas. Sin embargo, ahí estaban. Los que habían aprendido ahí, aprendieron. Y los que habían aprendido con Pablo, aprendieron. ¿De acuerdo? Verso 12, por favor, al 17. Vamos a leer. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ahí comienza el conflicto doctrinal. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces ellos, como fueron testigos, vieron que Cristo resucitó, pero no creían que iban a resucitar los demás. Y dice, si uno murió, todos murieron. Y si uno resucitó, todos resucitaron. ¿Ya? Entonces ese era el conflicto doctrinal que había en ese tiempo. Vamos a seguir avanzando, por favor. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces Pablo ahí se las tira al contrario. Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco hay de Cristo. Sigamos leyendo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Sigamos leyendo. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Se recuerdan que eran testigos? Porque Él se les había aparecido. Y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Sigamos leyendo, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Sigamos leyendo, por favor. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros. ¿Cómo está hoy las iglesias? En vuestros pecados. ¿Por qué? Porque no creen que Cristo resucitó y no creen que los muertos resucitaron. Estamos ahí entendiendo esto entonces. Muy bien. Esto es bien importante porque es el fundamento de lo que hizo Cristo. Fíjese que ese fundamento no está supuesto a hablar hoy. Sí, han pasado 2000 años. Sin embargo, no lo saben. Solo nosotros sí lo conocimos. Eso. O sea, ¿por qué? Porque estábamos predestinados para esa gloria. Los demás no. Bien, vamos a ir al verso 21 y 22.
Porque en estos dos versos está encerrado el proyecto Jesucristo. Leámoslo, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿De qué estamos hablando ahí atrás? ¿De qué hablamos? De que si Cristo resucitó, los muertos resucitaron, ¿sí o no? Entonces está hablando de Jesús de Nazaret, ¿sí? Ahí comienza, Jesús quita el pecado, quita la muerte con su resurrección y luego entra la segunda parte del proyecto. Y aquí es donde viene el fin de la carne. Esta es la segunda parte del proyecto. Miremos el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos fueron vivificados. Entonces no está hablando de Jesús de Nazaret, está hablando del Cristo que venía a dar vida, a vivificar. Con la transformación iba a vivificar nuestros cuerpos. Entonces, fíjese, ahí está el proyecto Jesucristo, Jesús de Nazaret, el que muere, resucita, se va al lugar inaccesible y vuelve a vivir. ¿En quién? En José Luis. Entonces, ¿y quién es el que va a vivificar? José Luis. Entonces, por eso vamos a entrar en este momento al tema, que es el fin de la carne. Pero de la misma manera que sucedió con Jesús de Nazaret, nadie creyó que él había quitado el pecado, excepto algunos. De la misma manera, hoy está pasando lo mismo, pero vamos a entrar al tema entonces. Verso 33 y del 35 al 38. Fíjese, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted nota que este es el mismo capítulo 15 y está en los versos que siguen. ¿Y qué tiene que estar hablando de las conversaciones cuando está hablando de otra cosa? Pero es que lo que pasa, mire, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es cuando la gente comienza, ustedes Aaron, la carne, ahí están, la carne la tienen ustedes. Por eso es que no hay que darle lugar a toda esa gente que quiere bloquear el conocimiento de Dios. Porque el que no entiende, ¿qué cree? Que nosotros andamos bien perdidos. Ellos se creen, ¿cómo se creen ellos? Que están normales. Y nosotros andamos perdidos. Por eso dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen, eso no sirve. Muy bien, vamos a avanzar al 35, por favor. Pero dirá alguno, fíjese, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No es la misma pregunta de hoy. Y vamos a volar, y vamos a salir volando. ¿Qué es lo que dice ahí? Mire, son 2000 años de que Pablo escribió, y ahora ya llevamos, imagínense. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahí está el conflicto de las personas que corrompen a los demás. Pero no, nuestro Padre dijo que el cuerpo lo iba a transformar. Sí, pero ¿qué es transformación? Cambiar de forma. Transformación, cambiar de forma. Por eso la transformación era una doctrina. ¿Y qué esperaban ellos? Ver venir un cuerpo diferente. Muy bien. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, leamos el verso 36, por favor. Necio. ¿Cómo le contesta? Bueno, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que tú siembras no tiene vida si tú no lo siembras antes. Ahora, sigamos leyendo. Verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, que lo que uno siembra, que está diciendo ahí que se va a sembrar, no es el cuerpo. Entonces, ¿qué se va a sembrar para que muera? Ya va viendo, ¿no? Entonces dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Sigamos leyendo, verso 38. Pero Dios le da el
cuerpo que Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces fíjese, de la misma manera que siempre ha pasado, hay personas que no creen, hay personas incrédulas, necias, que solo haciéndose preguntas, pero ¿cómo va a ser esto? Pero ¿y si esto pasó de esta manera? Y así no era. No, aquí es como Dios quiere, no como nosotros queremos. Es haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Entonces, fíjese, ¿qué fue lo que sembró José Luis? La carne, el cuerpo de pecado, ¿verdad? Porque, fíjese, aunque Jesús lo quitó allá, que de eso estaba hablando, dice que condenó al pecado. ¿En dónde lo condenó? En la carne. O sea, que ¿en dónde siguió? En la carne. O sea, quitó el pecado de la vista de Él, pero el pecado siguió ¿en dónde? O sea, que había que quitarlo, porque estaba en la carne, ¿ya? Entonces dice, ¿qué fue lo que sembró José Luis mediante la muerte? La carne. ¿Y qué cosechó él? Un cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal y se cosecha cuerpo espiritual. Entonces ahí todos pueden estar de acuerdo, pero tenemos que estar de acuerdo con lo que está escrito, que si él recibió un cuerpo espiritual, nosotros también. Y si él se despojó de la carne, también a nosotros nos despojó de la carne. Eso es lo que dice, esa es la circuncisión. Por eso es que es importante, fíjate, si tú has creído en la circuncisión, estás hecho. Porque si creíste en la circuncisión, tú entiendes que la carne se terminó. La carne fue echada afuera, la carne fue quitada, ¿sí? Pero te diste cuenta ahí que dice que no es lo que se siembra el cuerpo. O sea, el cuerpo sigue. Lo que se quitó fue la carne. Pero como todos confunden la carne con el cuerpo, entonces se imaginan que carne y cuerpo es lo mismo. No, no, no. Carne es una naturaleza diabólica que quedó en ti. ¿Ya? Muy bien, entonces dice, entonces ahora ya no hay carne. ¿Por qué? Porque Dios nos despojó de ella. Él echó la carne nuestra. Él se despojó de ella y nos despojó a nosotros de esa carne. Y entonces, si Él tiene un cuerpo espiritual, usted y yo, ¿qué tenemos? Un cuerpo espiritual. Lo que usted ya no tiene, ¿qué es? Carne. Y esto es así. No es que, pero ¿cómo? Explíquemelo. No, si eso, usted ya no tiene carne, porque la carne fue quitada. Muy bien. Pero esto que estamos hablando es lo mismo que en el tiempo de Jesús de Nazaret. Él quitó el pecado para todos, ¿sí o no? Pero solo unos creyeron. Lo mismo pasa hoy. Él quitó la carne para todos. O sea que para los de Colombia, él quitó la carne. Para los de otro grupo, él quitó la carne. Pero no creyeron. Pero quitó la carne. O sea, ya no tienen carne, pero siguen pensando que tienen carne. Entonces, ¿qué pasa? Así como el pecado, siguen pensando que hay pecado, tienen pecado, su mente está corrupta y no tienen limpia conciencia. Pues igual aquí, ellos siguen pensando que tienen carne y entonces le están dando vida a la carne, cuando esa carne ya valió. Muy bien, leamos el verso 40, por favor. Y aquí es donde va a ir agarrándole saborcito. Entonces dice, y hay cuerpos que celestiales y cuerpos, sí, ya no estamos hablando de carne, estamos hablando de cuerpos celestiales que han creído el evangelio para la transformación, y hay cuerpos que terrenales que no han creído, solo piensan en lo terrenal, en lo carnal. Piensan, ya no tienen carne, pero su cuerpo piensa solo en lo terrenal.
Pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria, o sea que también tiene gloria los terrenales, ¿sí o no? Pero no como la nuestra. ¿Usted cuál quiere? ¿La de los celestiales o la de los terrenales? Por eso dice, vamos de gloria en gloria, porque había gloria en el cuerpo terrenal, ahora con cuerpo celestial. Sigamos leyendo, por favor. Qué precioso está esto. De veras que esto es lindísimo. Muy bien. Verso 44. Se siembra cuerpo animal. ¿Cuál es el cuerpo animal? La carne. La carne, ¿no es esto? La carne. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Sigamos leyendo el 45, por favor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu, ¿quién es? José Luis. Espíritu, pero ¿cuándo nos vivificó él? Al quitar la carne. Cuando quita la carne, entonces nos da vida. Porque mientras estamos en el cuerpo, antes nosotros estábamos en la carne, aunque estaba nuestro Padre con nosotros, Él también estaba en la carne. Por eso Él dice, hasta que la transformación llegue, entonces seguimos aquí. Entonces llamando las cosas que no son como que fuesen, echando fuera nuestro cuerpo carnal, pero no que lo había quitado. Hasta que Él parte, se quita la carne y nos transforma a nosotros, entonces entramos a otra gloria. Entonces ya no somos almas vivientes, porque el alma que era la carne. Y por eso papi decía, no, si Pablo no habla de alma, pero aquí tenía que hablar, porque el primer Adán era un alma viviente, era una carne viviendo aquí en la tierra. El postrer Adán, espíritu vivificante. Muy bien. Verso 48 y 49. 48 y 49. Entonces, fíjese, ¿cuál el terrenal? ¿Tales también? Qué bueno que aquí no están los terrenales, porque si no seríamos igual. No, aquí dice cuál el terrenal. ¿Qué andan buscando los terrenales? A los demás terrenales. Y entonces por eso es que andan viendo que todavía, que mire qué bueno que les digan que no tomen, que no deben fumar. Nosotros en eso ya, no hay carne. Bendecido, no hay carne. Nosotros no le ponemos atención a eso. O sea, no predicamos eso. Usted maneja su cuerpo físico de acuerdo al conocimiento que tiene, pero usted no maneja esos temas. Aún lo que papi habló o lo que va a hablar de esos temas, usted lo tiene que quitar. Tiene que dividir lo que es carne y lo que es espíritu, porque nosotros nos alimentamos de espíritu, no de carne. Porque cual el terrenal, tales también los terrenales. Pero ¿qué dice? ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Cuál el celestial? ¿Quién es el celestial? Nuestro Padre. ¿Y cómo está Él? Sentado en lugares celestiales. ¿Y nosotros cómo estamos? Él es un Dios. ¿Nosotros qué somos? Dioses. Él heredó. ¿Nosotros qué tenemos? Herencia. Él ya no está en la promesa. Él ya heredó. ¿Precioso o no? Yo no los veo tan contentos. Bien, les veo su rostro de un gozo. ¿Cómo no va a dar gozo esto? Verso 49, por favor. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, no trajimos, sino traeremos la imagen, porque aquí está hablando Pablo. Entonces dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cómo se miraba Pablo? Miserable cuerpo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo se miraba Pablo? Se miraba terrenal. Entonces dice,
si tenemos la imagen del terrenal, traeremos también futuro. En la transformación traeremos la imagen de ¿quién? Del celestial. Ellos no lo podían tener. De hecho, nosotros no lo podíamos tener mientras estaba papi aquí. Para tener la imagen del celestial, él se tuvo que hacer celestial. Oiga, bendecido. Entonces cada quien se da cuenta, cada quien en lo que ha creído. ¿Cuál es el terrenal? Ahí están los terrenales. ¿Va? Usted se recuerda cuando papi decía, y ahí se reúnen y se ponen a danzar, y Dios le bendiga, alabaré. Igual ahora, se quedaron atrás dando vueltas, ¿verdad? Haciendo, no vale la pena ni decir qué están haciendo, pero ese es el problema, son terrenales. Buscan solo lo carnal. A ellos les gusta que los regañen, que los corrijan, ¿verdad? Porque eso es de la carne. No haga esto, no vaya, no coma. Es lo mismo que antes, solo que ahora le cambian las cositas. Pero nosotros somos los celestiales ahora. Aquí, para mí es un privilegio y un orgullo estar con los celestiales. Yo lo miro a usted y lo miro como un celestial total. A las naciones, yo las veo ahí a través de las cámaras, los veo celestiales. Bueno, y terminemos con lo que ya ocurrió y que era lo que estaba preparado para que ocurriera esto. Esta es la conclusión. Verso 15 al 52. Eso es lo que Pablo miraba. Él decía, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se tocó la trompeta? La edificación terminó. Ya la iglesia está edificada. ¿Qué le suena a final trompeta? ¿Terminó? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuántos muertos resucitamos incorruptibles de aquí? Quitar la carne. Y nosotros seremos ¿qué? Es que mire, bendecido, usted tiene que entender con esta sabiduría que ¿cuántos tuvieron la idea que los muertos iban a resucitar, iban a salir de las tumbas así, como thriller? ¿Cuántos pensaron eso? Que los muertos iban a resucitar. Bendecido, por favor. Se tocará la trompeta. ¿Y qué fue lo que los resucitó? El evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. ¿Qué fue lo que a usted lo resucitó? El evangelio de José Luis. Pero no se quedó ahí. Y nosotros, dice, seremos transformados. No es solo resucitar, porque eso fue lo que hizo Jesús allá. Resucitó para resucitar a los demás. No, es para ser transformado. ¿Cuántos? Yo le quiero hacer una pregunta aquí ya para terminar. ¿Hay algún transformado aquí? Ah, Padre, si usted está transformado, usted tiene un cuerpo celestial. Deje de estar peleando con su cuerpo, porque su cuerpo es templo de Dios, del Dios vivo. Su templo es maravilloso, su cuerpo es maravilloso. Lo que no debe ni recordar es la carne, porque ya no la tiene. No le dé vida, a algo que ya no tiene. Dioses, recibamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que vive y reina para siempre y que nos ha dado vida. Y antes de ver, le decía yo que este tema es como viejito, ¿verdad? El poder engañoso es para aquel tiempo, pero la idea de ponerlo es para que usted saque en conclusión lo que también tenemos que se vuelve poder engañoso de la gracia. Carne es poder engañoso, fe es poder engañoso. Ahora, en esta dispensación, por eso es que es importante ver todo eso. Esperanza es poder engañoso, porque ya eso terminó.
aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Pero el tema de hoy es el mundo de la carne. Cuidado. El mundo, no solo la carne, el mundo de la carne. Eso es un mundo muy amplio, la carne. Y hay carne de oveja y carne de lobos. Dice el apóstol Pablo que del mismo vientre salieron hijos para perdición, hijos para salvación. ¿Lo dice el Evangelio? Vamos a verlo. Romanos 9:21, para ver qué sucedió, de dónde salió el mundo de la carne, porque tiene que salir de algún lado. Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma? ¿De qué? La masa es el vientre de una madre. De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Vamos a seguir leyendo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para? ¿Qué es destrucción? Lo que eso significa que los lobos cuando mueren quedan destruidos. No hay un infierno donde hay una llama, la gente quemándose. Dios es tan bueno que cuando uno que no es escogido muere, no hay más memoria de él. Él muere como los perros. Cuando usted es un perro muerto en la calle, pues ahí terminó la vida del perro. Nadie toma cuenta de él. Si tú lo quieres mucho, lloras, pero ahí quedó. Pues así los lobos, las personas que no van a aceptar el Evangelio, que no tienen ese espíritu de esa calidad de honra. Entonces cuando muere, ahí se acabó. Si usted se pone a hacer oraciones por él, rosario, los hace al aire. Y puede interceder y no hay tal purgatorio tampoco. A nadie lo van a purgar. Porque los elegidos van perfectos. Eso tú no los puedes tocar porque con una sola ofrenda, desde ahora ya te borró todo y quedas limpio. Sin arruga y sin mancha. Así que purgatorio, ellos no son de se inventaron eso los católicos. Entonces, el mundo de la carne es un mundo que pasó hace 2000 años atrás. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, verso 26. Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, 2000 años atrás, pero ahora, en la consumación de ¿qué? O sea, que 2000 años atrás, el mundo de la carne, Dios se divorció de él. Y ya Dios Él no te ve conforme a la carne, Él se cansó de eso. Y entonces, en esa consumación comenzó que cielos nuevos y tierra nueva. Lo que Juan presenta en Apocalipsis como que viene, cielos nuevos. Eso sucedió hace 2000 años, donde Dios ya ve todas las cosas nuevas. Naturalmente la religión nos dañó, nos hizo mucho daño, nos dañó la mente. Por eso es que hay tanta maldad, porque la mente está dañada. Y por eso está la mala conciencia y sufrimos, porque hubo un daño, no se nos dijo eso. Eso había que saberlo y enseñarlo en las escuelas. 2000 años atrás comenzaron una educación nueva con la gente.
¿En la consumación de qué? Los siglos fueron consumados y Pablo trajo la información, pero no los registraron. A Pablo lo mataron porque lo que él hablaba no convenía para las religiones. Y entonces lo dejó escrito aquí. Y tanto la ley como la gracia es letra hasta que el Señor no llegara a explicarlo. Entonces lo que él hizo fue que lo dejó escrito, pero con velo. Todo el mundo con un velo. Y entonces pues la gente lo leía y el bautista interpreta así, el metodista interpreta así, el católico interpreta así. Y se formó una bandeja de interpretaciones. Y ahí están millones de personas leyendo el mismo verso con una interpretación diferente. Porque estaba velado todo. Y estaba escrito en la consumación de los siglos. Fueron consumados. De hecho, hubieron unos hints, unas orejitas. Por ejemplo, la fecha AD, después de Cristo. Es un hint que Dios le dio a la humanidad. Porque ahí comenzó los años, por eso decimos 2000, porque de ahí es que vamos. ¿Y qué pasó con los otros 4000 años antes de esos 2000? En sí, el calendario debió haber comenzado desde el principio. Pero hubo una consumación, hubo un cambio donde Dios se divorció del mundo de la carne. Entonces, nosotros andamos con esa carne y es un mundo peligroso. Tu carne no está convertida, ni la mía tampoco. Tú piensas que tú has cambiado, pero tu carne no cambia. Lo que sucede es que como tú te quitaron el velo, tú sientes que tú has cambiado. Tú no has cambiado en nada. Tú eres muy peligroso. Lo que sucede es que Dios te permite experiencia, entonces de ahí tú aprendes a tratar con tu carne. Esto no lo hago más, esto no me gustó, yo pensé que me gustaba, pero me cansé. Y ahora el ejercicio que tú le das a los sentidos y la comprensión de tu cuerpo, vas mejorando situaciones. Mejorando, pero no has cambiado. No, hace como 2 meses, y yo sé que tú has leído de esto, de un joven que tenía una mascotita, que era una serpiente. La cogió pequeñita, llevaba 15 años con ella, y él tenía su serpiente en su casa. Entonces ya estaba grande, se alargó, cogió toda su medida de la serpiente, bien grande, gordita y todo. Él la tenía siempre en el cuello, por la mañana le decía, Rosita, un besito, y le daba besos, desayunaba con ella. Él sabía la comida y todo. Bueno, era su pet favorito. Vivía con él y se adaptó a esa serpiente y él la amaba mucho. Era la única mascota que tenía. Pero, él la acostaba por la noche y la arropaba y la dejaba así. Pero que un día la llevó y la arropó, pero dejó un espacio donde la cabecita de la serpiente miraba. Y él hizo un movimiento de piernas. Y la mascotita, cuando vio ese movimiento, le activó toda la maldad de ella y lo agarró y lo envolvió enseguida, le paralizó los brazos y comenzó a triturarlo. Pero gracias que había un amigo de él en la casa y él lo llamó y dijo, busca alcohol y échaselo en el rabo. Y, pues no había alcohol, pero había una botella de Durs, entonces... No, había whisky. El alcohol es más fuerte, pero el whisky, al echárselo en el rabo, le echó whisky en la cola, inmediatamente soltó y se salvó. Él llamó a la policía, creo que fue en Washington. Llamó a la policía y le dijo, yo quiero sacrificar, y la policía le metió un tiro. Porque se defraudó con su mascotita. Y hasta que tú no te defraudes con tu mascotita, que es tu cuerpito,
te puede jugar una treta bien mala. Ahora, si tú no confías en la carne, en el mundo de la carne, que está alrededor tuyo, si tú no confías en eso y confías en el Evangelio, eso tiene una química, una ciencia, donde al tú saber que esto no cambia, que esto está dañado, y tú saber que tu reposo está en lo que está escrito, entonces eso produce una cobertura, donde esa cobertura garantiza cuidarte a ti. Todo lo que tú tienes que hacer, conocer el Evangelio y saber que en ti, esto es en mi carne, no mora el bien. Si tú sabes eso, la cobertura, entonces te cuida y tú sabes que te ha cuidado. Porque esa cobertura mismo a veces te coloca en una situación que tú dices, por poco meto las 4, pero fuiste protegido y hasta ahora estás en pie. Ahora, tú te mueves de esta cobertura, de la cobertura CEG. Muévete, salte de aquí, no escuches más esta palabra. Y después de haberla conocido, eso es lo que dice Pablo, mejor es que no hubieras conocido que volverte atrás. Porque te vas de esta cobertura, la cobertura se aleja y entonces entras tú a defenderte tú solito. Y como ya tú conoces, te tengo preso con esto, esto es un sí o sí. Como ya tú conoces, si te desvías, te va a pasar lo mismo que le ha pasado a los que se han ido de aquí. ¿Tú no has notado los que se han ido? Sí, en tu experiencia, cuando tú estás en una situación, porque a ti te suceden situaciones en la mente y pruebas y a veces estás solo y estás pensando, a ti se te aparecen diferentes avenidas, puertas. No voy a creer más, voy a hacer esto, voy a mentir aquí, y se te aparecen un sinnúmero de cosas. Y si tú te tiras por esa puerta, que a veces parece que es la salida, y de aquí ya, me voy a inventar esto. Pero si no es lo que el Señor tiene para ti, entonces eso te lleva a un laberinto de experiencia y cuando viene a ver estás enredado y tú no sabes de dónde te has logrado turbar así. La gente que se va de aquí es así, ellos piensan bien, bueno, no, yo estoy sometido, pero no quiero ir más allá, ni quiero, eso de que José Luis es el Señor, no puede. Pero entonces, después dan lástima lo que le sucede. Porque es que Dios es celoso con su pueblo y cuando Él te quita el velo, Él espera que tú le respondas con gracia. Entonces, Dios espera de ti, Colosenses 2:20, vamos a leerlo, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en Él? Bueno, pues yo tengo que vivir, en algún lado yo tengo que vivir. Pero mira la pregunta, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, un ayunito, un ayuno, no comas carne el viernes, la mujer vista más, no use prenda, no vaya aquí, no vaya al cine, no baile, no vaya donde hay bebidas alcohólicas. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y duro trato del cuerpo porque pues no haces nada, te prohíbes mucho, ¿no? El problema es ese que está ahí, mira, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la serpiente.
la serpiente, la mascota tuya, nada la doma. Tú ves a esos religiosos por ahí, esas mujeres que usan unas batogas y tú las ves con una Biblia y con unas caras largas y no se maquillan y bien dedicados. Y yo voy a la iglesia tal, es una iglesia santa, allí sí que hay santidad, aquí hay mucho libertinaje, aquí la gente viene como le da la gana, pero en mi iglesia se sigue, los jóvenes visten de blanco y las damas visten así y el pastor. Hay una serie de duro trato del cuerpo y cierta reputación de culto voluntario y de dedicación, de apariencia religiosa. Recuerda que todas las religiones dependen de reglas. Algo tienen que prohibirte, ellos tienen que hacer algo. Prohíben, hay mandamientos, doctrina, y cada cual tiene sus reglas de fe. Las reglas de fe bautistas son diferentes a las reglas de fe metodistas y las reglas de fe de los grupos pentecostales, y todos tienen reglas de fe. Y las sacan de la misma Biblia, pero todas difieren. Reglas de fe. Aquí las mujeres no se pueden sentar así asado, no pueden participar. Y la Santa Cena, lo que yo llamo la Santa Cena, que ahora estaba leyendo en mi oficina. Yo tengo un cuadrito que compré en Costa Rica hace como 10 años, que me causó curiosidad porque era dice así, la última cena. Fue la última. ¿Y por qué la siguen tomando? Sí. Fue la última y la siguen practicando, tú sabes. Pues eso de la Santa Cena, a veces en las iglesias pues todas difieren también. La pueden tomar los que vienen a menudo, o la pueden tomar miembros bautizados. Si no está bautizado no puedes tomarla. O sea que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces cuando tú pasas el día, cuando usted es bautizado, no puede tomar eso. O sea que el agua hace que califique si está bautizado. Y un sinnúmero de reglas. Ahora Pablo dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Porque nosotros vivimos aquí, pero la mente nuestra vive totalmente diferente. Totalmente. La mente tuya resucitó con Jesucristo. Sí. Mira ahí mismo en Colosenses 3, el verso 1, eso es lo que dice. Mira lo que dice. Pues si habéis resucitado con Cristo, pero apóstol, yo no he resucitado nada. Bueno, es que tú estás mirando todo en la carne. Y en el cambio de los siglos, esos que hubo, en la consumación, se consumaron los siglos del mundo de la carne. Entonces entró un mundo del Espíritu. Entonces Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ok, apóstol, ¿y qué tengo que mirar para arriba, verdad? No, porque no vas a ver nada. ¿Y qué son las cosas de arriba? Es la mente. Porque si tú miras para arriba no vas a ver nada. No, las cosas de allá, de allá, ¿de dónde? Pues de allá. ¿Cómo que allá? No, allá donde las calles de oro. Pero si tú le tienes miedo al oro aquí, ¿cómo va a haber de calles de oro allá? ¿Tú no has visto esos evangélicos que le tienen miedo a las prendas? No, eso es vanidad. Pero ellos esperan ir a caminar a calles de oro. Por ahora no pueden ni usarlo. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde tú estás sentado juntamente con Él, Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es lo que hace separando espíritu y carne ahí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Sí. Entonces, para Pablo, una persona que le quitan el velo ha resucitado ya con Jesucristo en el aspecto mente. El cuerpo es transformación. Ahora, la mente, nosotros ya hemos resucitado juntamente con Él. Y entonces buscamos las cosas de la mente. La ciudad que buscaba Abraham no era una ciudad hecha de mano. Él lo que buscaba era la transformación de la mente. Donde Dios atribuye justicia sin obras. Donde Dios te quita la conciencia de pecado. Donde tú te ves perfecto. Entonces, Abraham buscaba eso. Nosotros hemos entrado a esa ciudad. Pero tenemos que conocer de qué estamos vestidos, porque los atributos de la carne están todos ahí, te pueden dar sorpresa. Oye, estaba viendo un reportaje. Esta ciudad en Connecticut, una de las ciudades más perfectas que hay, Woodbury, Connecticut, o Salisbury. Ahí se mudan todos los riquitos y toda la gente artista y pagan por una casita aquí que vale 60,000, allá vale 600,000. Una casa de aquí de 300,000, allá vale 2 millones. Porque ahí nunca hay robo, nunca ha habido un robo, un crimen, nunca. Allí vive la crema de la sociedad americana. Son serpientes domesticadas. Pero estuve viendo un artículo de este hombre que tuvo 3 hijos. La mujer pediatra y él es un doctor en letras y maestro de la Universidad de Connecticut. Bueno, el tipo es un fenómeno. Y un testimonio y todo, vacaciones a tiempo. La comida, las comidas, todas las reuniones familiares, donde llega el tío, la familia. Bueno, un hombre espectacular, pero la serpiente comenzó a trabajar con él. Porque el problema es creerte bueno. No te creas bueno. Y entonces este señor se le manifestó un apetito a través del internet. Y entonces, como en el internet a ti no te ven, tú te metes por ahí a paginitas y tenía un apetito ahí sexual de querer relación con una pareja, 2 hombres y una mujer. Ese era la serpiente del... El veneno que se le manifestó fue ese. Y entonces, pues, la esposa le escribió y dice, mira, ya los hijos nuestros están grandes, pero entonces ahora que estamos solos, que ya ellos están ubicados, yo te he perdido a ti por la computadora. O sea, tú te pasas horas en eso. Y entonces él asumió que él quería una experiencia. Entonces, para eso, él se buscó una tarjeta de crédito con otro nombre y tuvo que buscar documentos a otro nombre para que cuando se fuera a un hotel a hacer lo que él iba a hacer, no hubiera rastro. Bueno, el fin está en que maquinó tanto que un día salió con la esposa a un parquecito, que allí nunca ha habido un crimen en ese parque, y la mató. Pero que siempre no hay crimen perfecto, ¿no? Y cuando lo acusaron por unas pruebas que encontraron de que fue él, pues estaban los hijos peleando, defendiendo a su papá, los 3 adultos, muchachos abogados, y peleando por su papá. Pero finalmente, por más que pelearon, él salió culpable. Y entonces ahora ellos no entienden, nos matan la mamá y ahora nos meten a nuestro padre preso. Entonces ahora está en la encrucijada de decir, o los dejo sufriendo así, o les digo la verdad para que no sufran más, y que fui yo y que merezco estar preso. Eso es de los mejorcitos seres humanos del mundo carne. Y esas sorpresas llegan cuando no hay conocimiento. Cuando no hay conocimiento de quién tú eres y te crees bueno. En Puerto Rico hay una canción que dice, de cualquier malla sale un ratón,
de cualquier familia puede suceder cualquier cosa. Ahora, amiga, mi consejo para que tú la pases lo mejor posible, y no es que la vas a pasar del todo bien, porque todos somos probados y todos tenemos pruebas en la carne y situaciones y los pensamientos, que te mantengas en la palabra, no en José Luis, porque José Luis tiene que meterse a la palabra. Yo respeto que tú sabes lo que yo significo para la iglesia, que soy Jesucristo, hombre, eso es un pellizco de ñoco, eso es fácil. Pero José Luis es José Luis. Ahora, el espíritu que está en mí, ese sí que es un fenómeno, porque no soy yo, pero él, eso yo estoy completamente seguro de lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que seguirá sucediendo. Y las sorpresas que vienen para las naciones y para los pastores, estos pobrecitos, esas bandijas evangélicas. Mira, eso va a haber sorpresas y sorpresas y eso va a ser terrible, la vergüenza que van a pasar todos esos pastores. Hay una reportera que me dijo, dígame una cosa, los teólogos que hablan con usted cuando usted ha tenido oportunidad, ellos se sienten como intimidados. Y pues claro, ¿y por qué? ¿Es porque ellos no saben nada? Se intimidan. Yo no puedo hablar con nadie, porque es que no conocen. Imagínate, yo estoy tratando con el doctor fulano de tal, que es un ignorante, y ¿qué yo puedo hacer? Un principio bíblico, el pecado fue quitado. No, pues ya, no puedo hablar más con usted. O sea, y el cordero que quita el pecado del mundo, ¿lo quitó? Sí o no. Bueno, por poco lo quita. Por poco. Pues ya no se puede hablar más nada, porque una persona que cree así no está en nada. Y el diablo, el diablo es un personaje que aunque nosotros no somos tan fanáticos en cuanto a él, pero está, que sí está. Él es el que gobierna Las Vegas. Él es el bajo mundo está gobernado por el diablo. Seguro, el diablo del mundo carne. Ese es quien gobierna eso. Pero entonces tenemos que asimilar este mensaje que nos ayuda tanto. Nos ayuda. Mira, una reportera, una muchacha que está viniendo y ha hablado con bastante de ustedes y queda impactada con los testimonios de ustedes. A mí no me gusta usar la gente no me gusta. Y se lo dije, le dije, mira, a mí me interesa tu reportaje porque cualquier cosa que contribuya a que este mensaje llegue a alguien, yo lo aprecio, pero lo que yo quisiera más que nada es que tú te beneficiaras de esto, para que repose, para que sea una mejor journalist, una mejor reportera. Que seas mejor, porque esto te va a mejorar todo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, para terminar con la serpiente. Esta familia es más grande que la familia carnal y es más importante, ¿sabes? Bueno, por eso es que Pablo dice ayudar a todos, primeramente a la familia de la fe. ¿Tú sabes por qué? Porque la familia tuya de la carne es del mundo carne. Eso es del mundo carne. ¿Qué son las Navidades? Eso es del mundo carne. Y el mundo carne está bien completito. Yo me alegro que haya Navidades, que haya días festivos, Halloween, Thanksgiving, el Día del Amor. Todo eso es bueno para entretenerse en el mundo aburrido de la carne. Sí, porque mira que el mundo de la carne es malo y sin eso. A mí me gusta ir a un buen restaurante, me gusta ver las cosas de este mundo son lindísimas. Y todo eso es bueno, pasarlo, porque tú tienes que llevar cautivo, aprender qué es el mundo carne. Y tú sabes qué, que si lo coges con esta limpia conciencia que yo te hablo, tú sabes lo que va a pasar, que después te aburres yo estoy súper aburrido, estoy loco, porque es que la carne aburre, todo cansa. Tú no ves que eso lo hace la carne. Y carne más carne es carne
y te aburre. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. O sea, el primer esposo fue Jesús de Nazaret. El segundo esposo es el resucitado. Pero ellos querían imitar a Jesús de Nazaret, pero también beneficiarse del resucitado. Lo que pasa es que Jesús de Nazaret representa circuncisión y el resucitado representa incircuncisión, y eso no se puede mezclar. ¿Te recuerdas el corito de los evangélicos? Quiero seguir las pisadas del maestro. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro y terminar en la cruz. Bueno, si tú imitas al maestro, terminas en una cruz crucificada. Pero entonces el problema de los corintianos era que Pedro venía y les presentaba la experiencia de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret fue judío, él no fue cristiano. Y entonces tú no puedes mezclar esas dos. Después de la cruz termina la carne. Por eso es que Pablo dice, aún si a Cristo conocimos según la carne. No, porque es que el mundo carne, en la consumación de los ciclos, todo eso se fue por ahí. Entonces Dios comenzó a tratar con espíritu. Pero mira lo que dice el apóstol en el verso 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, los sentidos. En el mundo carne están los sentimientos. Los sentidos. Y cuando ellos trabajan como la serpiente. Por eso es que Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia. La serpiente comenzó a ministrarle a Eva. Pero todo eso es carne, todo eso es del mundo de la carne. Defiéndete, vive, porque tú vives en este mundo. Tú sabes, sé astuto, aprende a vivir, aprende a disfrutar, pero sin que te apriete, no te vayas a romper los huesos, que no vayas a pasarte, tú sabes, un control. El espíritu de creciendo en gracia, la cobertura que hay, eso es una nube que protege a todos los que creemos así. Mira, si tú te dejas llevar y eres crédulo y te gusta hacer buenos negocios, inviértelos en este conocimiento. Porque te da dominio propio y no te vas a pasar de las rayas. Vas a estar ahí con tus luchitas, tú conoces el lado débil tuyo, cada cual tiene su ladito más débil, más fuerte, menos y aquí. Y defiéndete como puedas, pero esa serpiente está presente. El mundo de la carne de los escogidos de Dios. Porque los no escogidos se defiendan o no se defiendan cuando se muera. Mira, los vasos de ira preparados para destrucción. Puede ser el ejemplo de la sociedad. Puede ser el mejor hombre, la mejor mujer y ese es el pago. Que fue bueno y le fue bien. Pero cuando se muere no hay más memoria de él. Ahora, los vasos de honra preparados para gloria. A veces esos sufren más que aquellos. Por eso es que dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dando a entender que el sufrimiento es parte del reino. Mira que tú has pasado situaciones. Pero no te cojas tanta pena, chico. No te quejes tanto, levántate y sigue adelante. Aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba. Voy para adelante, coge ahí, recoge y empaquétate bien y sigue adelante. Mira, Pablo una vez dijo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo, porque a veces tú miras para atrás y te desanimas contigo mismo.
Tú no ves que a veces tú no eres una persona realizada por causa de la pobreza, por causa de tus padres, por causa que se rompió la familia, por un sinnúmero de cosas tú tienes acusaciones. Entonces no tienes fuerza moral. Esta es tu fuerza moral. Esto es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Si yo me dejo llevar por las cosas de las emociones, muchachos, Señor, llévame. No aguanto. ¿Y qué vas a hacer? Si ese eres tú. Tú eres tú. Y hay probabilidad de que sigas siendo tú por un buen tiempo. Lo único que tienes que cuidarte de la serpiente que llega a tus sentidos. Ten cuidado con los sentidos, con las emociones, cómo tratas con ellas. Porque esto es una guerra, una luchita. Dice que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. La carne no quiere que tú seas espiritual, la carne lo que quiere es que tú enganches los guantes. No aguanto más. Para después volver a intentar. No, suave contigo, ámate un poquito y mírate en el espejo y digo, oye, qué bonito soy yo, caramba, no está tan mala la cosa. Los declaro bendecidos y reinando. Dile al que está a tu lado, yo salí del mundo de la carne. Doctrina eterna, doctrina de salvación. El mundo espiritual cambió. El mundo espiritual se manifestó. Fue J.H. en su velo José Luis, el único Dios eterno que trajo salvación. J.H. dio su vida entera para que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo José Luis. Dios mismo en la tierra su rostro pudimos ver. Endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo José Luis. Dios mismo en la tierra su rostro pudimos ver. Endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos.
Padre. Vio que papi está hablando ahí de lo que pasó antes de la cruz y después de la cruz. Hoy nosotros estamos hablando antes de la transformación o antes de la muerte y después de la transformación. ¿Se da cuenta dónde estamos parados? Entonces, si antes ver a Jesús de Nazaret era un rudimento porque no se debe ver antes de la cruz, de la misma manera, los que están viendo hoy a José Luis están antes de su muerte. Y entonces no tienen el beneficio de la transformación. Ahora Él es el Dios vivo. Ahora Él está en su gloria, en lugares celestiales. Y ahí mismo estamos nosotros con Él. Pero no podemos, hay que dejar los rudimentos. Ya él se da cuenta cuando Él habla de la fe. Dice, se apartarán de la fe por oír espíritus engañadores. Sí, en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la fe estaba una promesa y una esperanza. Entonces, mientras hay una esperanza y una promesa, hay ¿qué? Fe. Pero cuando esa promesa llega y te terminó la esperanza, ¿y qué fe? Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, todo es dispensación, tiempos donde son correctos. Echar demonios, como dijo él, ¿era correcto en el tiempo de Jesús de Nazaret? Era correcto. Pero cuando murió y resucitó, eso ya no era correcto. Así de la misma manera ahora. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de José Luis, vamos adelante a la perfección. Yo no estoy diciendo dejando a José Luis. Yo no estoy diciendo dejando la doctrina, dejando los rudimentos de la doctrina. Porque Él nos llevó. ¿Por qué luchó tanto Él? ¿Por llevarnos a dónde? A la transformación. No hizo hasta el tiempo, el conteo regresivo, que fue una gloria preciosísima, esperando para que todos nos dedicáramos a esperar el momento. Llega el momento y la iglesia no lo cree. Porque era una doctrina, no era un cambio de cuerpo en ese momento. Dios sabe cómo nos lleva y cómo va a ser, pero en ese momento era el cambio, era una doctrina diferente, transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Así es, dioses, terminemos con alabanza y estamos para el día domingo.